Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Bueno, lógicamente en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, el tema económico y el tema social, sobre todo, emerge con una furia muy, pero muy fuerte, especialmente en un país como la Argentina, que tiene su estructura social, económica, afectada hace largos años, más de 10 años, estancamiento, recesión, y también con su estructura sanitaria y de salud muy deteriorada. Al mismo tiempo a esto se agrega el tema del deterioro de las condiciones de vida de un amplio sector de la población que quizá tiene el baño fuera de su casa, vive hacinada 3 o 4 o 5 personas en un solo cuarto. Bueno, no sé, hacer la higienización más elemental también necesita salir de su casa. Bueno, todo eso evidentemente le agrega más dramatismo a la actual situación. Estamos conversando con Ariel Korenberg, que es profesor de crecimiento económico de la Universidad de Buenos Aires. Justamente, bueno, ¿cuál es el panorama, cuál es el diagnóstico y cómo se podría remediar esta situación si es que es posible hacerlo? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? Mirá, estamos ante una situación inédita, no solo para Argentina, sino para el mundo. Si bien creo que esto va a ser una crisis transitoria, pero como pasa siempre en las grandes crisis mundiales, sea aquella de la crisis del 29, la crisis financiera global 2008, o sobre todo, uno lee en los grandes libros de historia la Primera y Segunda Guerra Mundial, mientras la pasás muy mal y puede tener efectos a largo plazo. Pero sin duda, un mensaje positivo, por lo menos de mi pensamiento, de mi opinión, es que esta crisis va a ser transitoria, incluso en nuestro país, por un lado. Lo que es fundamental tomar en cuenta es lo de la cuarentena provisoria, anticipatoria de lo que podía pasar, era inevitable, sobre todo en Argentina por el sistema de salud que tiene. Es un sistema de salud pública que se sostiene gracias a la buena voluntad, por supuesto, y a la energía que ponen los profesionales que están a cargo, no de la política pública, como bien vos describiste. Es un sistema de salud pública que depende no solo del hospital público, que está en crisis desde los tiempos, por lo menos, perdón que saque el ejemplo, de mi madre que era enfermera y me lo contaba, sino también porque depende de obras sociales sindicales que tienen distintos manejos turbios acerca de cómo aplican la salud, por lo menos en la clase media, o sea, también está afectada. Por supuesto, esto afectó a todo el mundo, es un sistema de salud que en todo el mundo es imposible de contener una epidemia no prevista, y que vengan todos los contagiados de golpe. Estoy traduciendo lo que uno escucha. Esto no es economía, es simplemente un comentario. Claro, pero Ariel, sí. El solo hecho que hagas la comparación, no, una pequeña interrupción, el solo hecho que hagas una comparación con la crisis del 29, bueno, o con las guerras mundiales, es una comparación fuerte. Por más transitoria que sea tu pronóstico, porque al mismo tiempo también es cierto que estamos en la mitad, no sabemos dónde estamos, si estamos en la mitad o no de esta situación. Sí, a ver, la comparación típica que se está haciendo y que yo hago es con la Segunda Guerra Mundial, no en términos bélicos, sino de efectos. No entiendo, defectos, pero es fuerte la comparación.
todos los países, sí, la que hay a favor es que esto va a ser mucho más transitoria y seguramente va a tomar meses, no años, como aquel conflicto. La comparación en contra para grabar esto es que abarca al total de la economía mundial, mal que bien. Habrá países poco afectados, pero abarca toda la economía mundial, sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones: el origen de la pandemia, que ha sido China, que, digamos, no sé si da para hablar, ahí tengo un diagnóstico, y la falta de previsión de los principales líderes de los países desarrollados, que yo pongo el origen del contagio de la pandemia. El origen de la pandemia está en los llamados wet markets chinos, cuya cultura no ha cambiado China y lo ha traído como externalidad negativa colateral al desarrollo, es decir, la migración rural-urbana hacia las grandes megaciudades chinas ha traído esa costumbre autóctona originada en la hambruna de Mao y del pasado, ¿no? Pero por otro lado, el contagio y la falta de previsión en el resto de los países desarrollados, yo lo pongo como origen en la crisis de representación política por la cual están pasando aún hoy en día, y el liderazgo populista, sea por izquierda o por derecha, de los principales países desarrollados, que han despreciado la coordinación internacional. Fíjate que al día de hoy, creo que recién ayer o anteayer se ha reunido vía digital el G20, pero hasta hace 2 días no hubo ni reuniones de coordinación del G7, sobre todo, ni para tratar la pandemia, ni para coordinar cómo contener el efecto económico que sin duda está habiendo. Nuriel Rubini. Y esto para la Argentina, sí, bueno, sí. Justamente el artículo yo también leí lo de Rubini, y él que estamos en caída libre, no es que aquí viene una caída y un rebote, o viene una caída y una recesión o un estancamiento, sino que estamos en caída libre. El pronóstico de él es muy, muy fuerte. Muy fuerte a corto plazo, y estamos hablando de meses. Yo vuelvo a resaltar, esto por ahí en meses rebota, ¿sí? Ojalá no sea en claro, pero la pregunta, Ariel, y sobre todo para la Argentina, el daño que ya está sufriendo la Argentina, una economía argentina que ya venía, bueno, no hace falta abundar sobre la materia, ¿qué nos deja hacia adelante? Aunque esto, digamos, se está hablando de caídas de la producción del 15, del 20, la inversión ni te digo, hay inclusive en medio de este proceso remarcaciones fuertes de precios, hay cadenas de pago que están totalmente derrumbadas, interrumpidas. Entonces, ¿cómo estás viendo esta situación? Porque dicen, vos viste lo que dijo Bolsonaro, levantemos la cuarentena y todo lo demás, que se muevan los que se tengan que ir, pero no paralicemos la economía. Bueno, a ver, yo no quiero entrar en la discusión de salud porque no soy médico, pero sin duda este es un trade-off, es decir, un costo-beneficio que nunca se vio en la economía argentina entre salud y economía. O sea, si vos continuás con la cuarentena va a tener un efecto de histéresis, es decir, de persistencia más prolongado, rehacerse de las heridas de la crisis que estamos pasando. Esa es una decisión que van a tener que tomar incluso a nivel político. Cuándo ir abriendo la cuarentena de a poco, porque yo no veo que sea de golpe. Suponete que todo vaya bien, se curvó la curva de contagio y bueno, realmente el 12 de abril se abra, dudo, creo que va a durar un poquito más. No obstante, la apertura de la cuarentena va a ser muy paulatina y en ciertas actividades. Entonces, el efecto que estamos viendo, Ariel, es el efecto de una economía... No, Ariel, sí. No, porque tenemos que ir cerrando. A modo de síntesis, en un minuto, a modo de síntesis. A modo de síntesis, el efecto que vemos en Argentina va a impactar
en la inflación a mediano plazo porque no se está produciendo y la poca demanda que haya es agotando los stocks existentes. Entonces acá la habilidad de quien ejerce la política pública, en este caso concentrada en el presidente, lo digo por este y por los otros y por el sistema político argentino, estará en saber en qué momento liberar la cuarentena a los fines de empezar a generar producción, porque controlar precios o tratar de bajar los precios con controles de precios en un momento que no se está produciendo ni se está rebajando los impuestos a cero a los fines de que las empresas puedan pagar salario, más allá que el crédito bancario no llega por problemas de implementación y de un sistema de economía ampliamente informal en donde el sistema bancario no llega, eso en la medida que se tenga como diagnóstico va a ser quizás el día de mañana ir liberando la cuarentena cuanto antes. Bueno, perfecto, Ariel, te agradecemos mucho, Ariel Korenberg, este análisis. No. Lógicamente vamos a seguir porque, bueno, es una situación inédita que, insisto, nos agarró muy mal parados y años de estar mal parados y, lógicamente, esta pandemia terminó siendo un detonante de una crisis mayor. Gracias por esta conversación y, bueno, en cualquier momento volvemos a hablar. Esperemos que no tengamos que hablar a través de este sistema, sino analmente. Muchas gracias. No, por favor.